Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas, queridos. Eh, Qué gusto poder estar compartiendo la palabra nuevamente con ustedes en esta mañana de domingo. Estaba pensando mientras eh, nuestro hermano Andrés daba la introducción en los coros, los dos últimos coros que se eh, entonaron y lo propicio que son para el tema que quiero tocar durante estos eh, domingos de agosto. Lo tenía guardado para mí, la verdad, el tema no lo he mencionado y entonces es precioso poder ver esa conexión. El último coro que se puso antes de que comenzara la reunión era Castillo Fuerte de Martín Lutero, uno de los himnos de la Reforma, el himno más famoso que Lutero compuso. Y luego, posteriormente, eh, estaba este coro que cantamos con los jóvenes, que dice en la última frase del coro, Jesús murió por mí. Y creo que fue el mismo Martín Lutero que dijo en algún momento, mi teología se puede resumir en una sola frase, y esa frase es, Jesús murió por mí. Y ustedes se preguntarán entonces qué relación tiene Lutero con lo que vamos a comenzar a ver estos domingos. Bueno, si el Señor lo permite, vamos a estar estos próximos 5 domingos juntos. Agosto tiene 5 domingos y hace algún tiempo venía dándole vueltas, tenía un deseo de realizar en algún momento, fuera aquí, ojalá fuera presencial, una serie sobre las 5 solas de la Reforma Protestante. Tenía esa intención, tenía ese deseo hace algún tiempo atrás. Y bueno, justo coincidió que me solicitaron en agosto tomar 5 domingos y entonces coincidía con las 5 solas de la Reforma Protestante y por lo tanto decidí, delante del Señor, por supuesto, que me gustaría tomar ese tema durante el mes de agosto. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver desde este domingo en adelante. Vamos a comenzar un estudio referente a las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Qué son las 5 solas de la Reforma Protestante? Esa es quizás la primera gran pregunta. Bueno, pasa y resulta que hace más de 500 años atrás se produjo, ¿cierto? De hecho, un un quiebre radical en el mundo cristiano, donde un grupo de creyentes buscó regresar desde lo que se consideró una distorsión severa provocada por el catolicismo apostólico romano, de vuelta entonces a la doctrina original que el mundo cristiano heredó de los primeros discípulos, de los padres de la iglesia, y entonces se produjo este movimiento que todos conocemos como la Reforma Protestante. Fue un cambio, la verdad es que se dio en muchas áreas, pero la principal área fue la forma o la manera de entender justamente el plan de redención. Esto al principio, de hecho, ni siquiera pretendía ser un quiebre. Lo que se buscaba era reformar la iglesia y hacerla volver a sus principios, pero hubo tal contienda que finalmente se transformó en un quiebre. Fue algo más bien espontáneo, reaccionario, pero con el tiempo los puntos doctrinales que se enfatizaron durante la reforma fueron decantando lentamente y finalmente se consolidaron en estos 5 puntos, en estas 5 solas de la reforma. Dicho de otra manera, no es que los reformadores desde un principio salieron proclamando estos 5 puntos. No es que ellos empezaron desde un inicio, nuestra teología se resume en estas 5 cosas. No, ellos tenían cierta manera de pensar que buscaba volver a las escrituras y esto, de hecho, ellos ni siquiera lo mencionaron, pero con el paso del tiempo se resumió lo que ellos creían que la escritura enseñaba en estas 5 solas de la reforma.
¿Cuáles son? La verdad es que los 5 nombres están en latín y no tiene mucho sentido mencionarlos en latín, pero en nuestro idioma suenan más o menos así. La primera es sola escritura. La segunda es solo Cristo. La tercera, sola gracia. La cuarta, sola fe. Y la quinta, solo a Dios la gloria. Sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Esos son los 5 puntos, las 5 solas de la Reforma Protestante. Ahora, estos 5 puntos, estas 5 solas no están ahí como una especie de ensalada sin relación una con la otra, donde la verdad es que se mencionan simplemente por mencionarse. La verdad es que se encuentran profundamente interconectadas entre ellas, tienen cierta progresión y de una forma preciosa, esta progresión resume de una manera bastante adecuada cuál es el mensaje central del Evangelio. Y tiene que ver con lo siguiente. Todo comienza desde donde sacamos nuestra revelación, ¿verdad? De la Escritura. Todo comienza con la sola Escritura. La Escritura vista como la máxima materia de doctrina y de conducta. Sola Escritura. De ahí sacamos todo. Pero cuando vamos a la sola Escritura, nos damos cuenta de que las Escrituras nos relatan una historia. Y esa historia tiene un gran protagonista, un solo gran protagonista, y ese protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de la sola Escritura sale solo Cristo. Pero entonces seguimos ahondando y nos damos cuenta de que Cristo no es simplemente un personaje ejemplar, sino que la Escritura nos habla de Cristo realizando una obra de salvación, que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, que es una salvación entregada como un don de pura gracia. Y entonces llegamos a la tercera sola Escritura, hablándonos de solo Cristo, realizando una obra de sola gracia. Ahora, ¿cómo nos conectamos nosotros a esa obra? ¿Cómo nos aferramos a esa obra de salvación? Lo hacemos a través de la fe. Y entonces llegamos a la cuarta sola, ¿verdad? La sola fe. Solo por fe y nada más que por fe. Sola fe. Y finalmente, cuando tenemos a la sola Escritura hablándonos de solo Cristo a través de una obra de sola gracia a la que nos aferramos por la sola fe, todo ese proceso genera un acto que lleva solo a Dios la gloria. ¿Se fijan? Así es como están conectados estos 5 puntos. Y entonces tenemos un resumen hermoso de lo que es la obra de salvación, de lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces lo que me gustaría que hiciéramos en los domingos de agosto que tenemos por delante es que vayamos viendo cada uno de estos 5 puntos. Vamos a ir tomando un punto por domingo, vamos a buscar desarrollar qué significa este punto, de qué se trata cada uno de ellos, vamos a buscar ver cómo se encuentra cada uno de ellos profundamente fundamentado, profundamente arraigado, enraizado en las Escrituras. Y por supuesto, lo que importa también es ver cómo esto se aplica a nuestra propia vida cristiana, a nuestra propia vida como iglesia. Creo que es necesario en un tiempo donde la autoridad de las Escrituras se ve cuestionada abiertamente en el mundo secular y muchas veces en la práctica dentro de nuestro propio mundo cristiano, donde la exclusividad de Cristo, la exclusividad de la fe es vista a nuestro alrededor como algo intolerante, cerrado, poco abierto, donde la gloria de Dios es menoscabada por un estilo de vida egoísta y egocéntrico que muchas veces nos atrapa, nos engolfa y nos hace también vivir de una manera similar. Creo que es importante que recordemos la herencia de nuestra fe. Y eso es lo que comenzaremos a ver desde hoy en adelante. Entonces, hoy comenzamos viendo la primera de estas solas. Vamos a ver hoy día qué quiere decir
la verdad de la sola Escritura. Sola Escritura entonces será nuestro tema para esta mañana de domingo, primer domingo del mes de agosto. ¿Qué es la sola Escritura? ¿De qué se trata la sola Escritura? La verdad es que aquí es donde parte todo. Esta es la primera de todas. Esta es lo que le da fundamento y forma a todo lo que viene posteriormente en esta serie de puntos que tenemos. El pueblo protestante, después de todo, también es conocido como el pueblo del libro. Tenemos un énfasis insistente en lo que las escrituras son para nosotros, en lo central que las escrituras son para nosotros. De hecho, según algunos, no sé bien si será tan así, pero según algunos, el mismo término protestante tiene que ver con esto. La idea de ser protestante, según algunos, no tiene que ver tanto con protestar, con exigir, con reclamar, sino con ser protestante, pro testamento, pro escrituras. Suena muy lindo, la verdad, cuando uno lo piensa de esa manera. Y es cierto, somos pro escrituras. Esa es quizá una de las características que debiera ser central en nuestra realidad como creyentes. Pero, ¿qué quiere decir justamente sola escritura cuando hablamos de la sola escritura? Hay varias maneras de resumir la idea, pero me quedo con la que expresó un hermano que encontré estudiando para este tema y que encontré muy adecuada su definición y se las comparto ahora a continuación. ¿Qué dice este hermano que consiste en qué significa la sola escritura? Según este hermano es que solo la escritura, porque es la palabra inspirada e infalible de Dios, es la autoridad máxima y final para regular la doctrina y la conducta del creyente y de la iglesia. Repito, solo la escritura, porque es la palabra inspirada e infalible de Dios, es la autoridad máxima y final para regular la doctrina y la conducta del creyente y de la iglesia. A eso nos referimos cuando hablamos de sola escritura. Y esto tiene muchas aristas y, por supuesto, a continuación quiero que podamos ver algunas de ellas. Lo primero, sí, es importante enfatizar que esto no es la idea de algún ser humano que se le haya ocurrido en algún momento. No tendría sentido, ¿verdad? Sería muy contraproducente que hablando de la sola escritura nos pusiéramos a hablar de cosas ajenas a las escrituras. Y entonces lo que quiero que hagamos es que vayamos al gran, quizás, pasaje que nos habla de las escrituras y que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que acompáñenme a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6, 16, perdón, y 17. Y a la luz de este pasaje, que yo creo que la mayoría de nosotros lo conoce, me gustaría que desarrolláramos el concepto de la sola escritura en 3 grandes enunciados. Quiero que hablemos, a la luz de este pasaje, primero de la autoridad de la escritura, segundo de la claridad de las escrituras, y tercero de la suficiencia de las escrituras. Esas van a ser las 3 cosas que vamos a extraer de esta primera sola, la sola escritura, a la luz justamente de este pasaje. Vamos entonces a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. Y de ahí vamos a extraer nuestro primer punto. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces de ahí se deduce que la escritura tiene autoridad, la autoridad de las escrituras. Eso es lo primero que vamos a ver. Luego continúa: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Y ahí viene nuestro segundo punto de esta mañana, la claridad de las escrituras. Si la escritura es útil, es porque es clara. Y eso es lo segundo que vamos a ver, la claridad de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso nos lleva a lo tercero que vamos a ver en esta mañana, la suficiencia de las escrituras. La autoridad, la claridad
y la suficiencia de las Escrituras a la luz de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos entonces a lo primero que tenemos en este texto, la autoridad de las Escrituras. Toda la Escritura, dice Pablo en este pasaje, es inspirada por Dios. Y quizás la primera pregunta que puede surgir de esto es, bueno, pero ¿qué relación tiene el hecho de que la Escritura sea inspirada por Dios justamente, o que toda la Escritura sea inspirada por Dios con su autoridad? Porque alguien podría decir, mira, la verdad es que yo no creo que toda la Escritura sea de parte de Dios, no creo que la Escritura sea una realidad verdadera e infalible. De hecho, probablemente ni siquiera Dios la haya escrito, alguien podría pensar así, pero eso no quita que no sea una autoridad en mi vida. ¿Qué relación tiene esto de que sea una autoridad versus que sea inspirada por Dios? Yo puedo considerarla una autoridad sin necesariamente creer que esto lo escribió Dios o que todo lo haya escrito justamente Dios. Alguien podría tener ese pensamiento, pero aquí está el punto justamente, que los creyentes no creemos que la Biblia es autoridad simplemente porque sí, o simplemente porque nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacer de este libro, no tiene autoridad, sino más bien por qué tiene autoridad. Y ahí es donde entra este pasaje que acabamos de leer. Y lo que nos dice este pasaje es que para nosotros, los creyentes, la Biblia tiene autoridad justamente porque su autor es Dios. Esa es la razón. Y el único que tiene el derecho de hablar con autoridad final, máxima, indiscutible a su pueblo, es el Señor de su pueblo, ¿verdad? El único con derecho a decir algo sin derecho a rebate en el pueblo de Dios es el Dios de su pueblo. Y eso es entonces lo que nos muestra este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Que sea inspirada por Dios, y esto se ha explicado en otras ocasiones, no quiere decir tanto que los escritores bíblicos se hayan inspirado en Dios para así poder escribir lo que escribieron. No es que Dios funcione como una especie de musa inspiradora que hace que las personas se hagan fluir su imaginación y entonces escriban los libros de la Biblia. No tiene que ver con ese tipo de inspiración. Se ha repetido también que la palabra inspirada acá más exactamente significa expirada. Esa es la idea, el acto de botar aire por la boca. De eso se trata el pasaje, podríamos traducirlo. Toda la escritura es expirada por Dios, porque Dios es el que habla en la escritura. Después de todo, si ustedes lo piensan, botar aire es lo que tú haces cuando hablas, ¿verdad? El hablar finalmente es eso. Tú cuando hablas lo que estás haciendo es botando aire de tus pulmones y dándole sonido y forma a ese aire que estás botando a través de tu garganta y de tu boca. Traduzcan esto ahora a la persona de Dios. La palabra de Dios finalmente es el aire que sale, podríamos decir, de los pulmones de Dios, que Dios se encarga de moldear y de darle forma con su garganta y con su boca para finalmente terminar registrándose en las escrituras que tenemos acá delante de nosotros. Finalmente, el punto de este pasaje, cuando se nos dice que la escritura es inspirada por Dios, es que cuando las escrituras hablan, Dios es el que habla. De eso se trata. Los escritores bíblicos fueron tomados de muchas maneras para escribir lo que escribieron. Algunos recibieron dictado directo de Dios, como Jeremías, por ejemplo. Otros no, otros tuvieron que investigar, usaron sus cabezas, como Lucas, por ejemplo, y buscaron qué cosas eran ciertísimas y entonces las anotaron, le dieron un orden, tomaron por supuesto, estilos literarios y su forma de escribir propia, y todo eso se conserva en las escrituras. Lo sobrenatural de las escrituras es que aún conservándose eso, lo que finalmente estas personas escriben y queda registrado es justo lo que Dios quería que se escribiera. Desde la idea más general hasta la palabra más pequeña que tú puedas encontrar en las escrituras. Es justo lo que Dios quería que se pusiera. Y la Biblia misma nos da grandes ejemplos de esto, ¿verdad?
el Señor Jesús diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dice a los escribas y fariseos, nunca leyeron esa frase, aprendan, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y uno se pregunta, ¿y de dónde sacó eso el Señor? Y claro, es una simple palabrita, el Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el Dios que fue de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces, si es y no fue, es porque estas personas todavía están vivas y no están muertas. Uno pudiera tomar esos tipos de ejemplos. O Pablo hablando de la simiente y dice, cuando la Biblia habla de simiente, habla de simiente y no de simientes. Un plural y un singular. A ese nivel de extremo llega la inspiración de las Escrituras para expresar lo que Dios quería que se expresara. Cuando las Escrituras hablan, Dios habla. El Antiguo Testamento tiene más de 3.000 y algo referencias a Dios diciendo, esto es palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento también, 300 y algo referencias a que se nos dice que lo que se está diciendo justamente es palabra de Dios, es palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Dios habla, lo hace a través de las Escrituras. Y cuando las Escrituras hablan, Dios habla y solo es infalible. Él es el Señor y Él tiene el derecho de hablar como autoridad final. Eso es lo que creemos a la luz de este pasaje. Es inspirada por Dios. Pero no solo dice eso, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que Dios inspire las partes más, entre comillas, bellas y las otras las deje de lado y no sean inspiradas por Dios. No es que Dios inspire esas partes que más nos hacen emocionarnos y deje de lado y no inspire las otras que no nos emocionan tanto. No es que Dios inspire los salmos, pero no inspire las genealogías, por ponerles un ejemplo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, por lo tanto, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y aquí es donde viene quizás el gran desafío para nosotros, como creyentes en la actualidad, cuando se trata de la autoridad de las Escrituras. Porque muchas veces tendemos a compartamentalizar esto y le damos autoridad, quizás inconscientemente, a solo ciertas partes de la Escritura y a otras no tanto. Y de repente tendemos a tener esta actitud inconsciente de buscar obedecer al Señor en ciertas áreas que se nos entregan en la Escritura, pero no en otras. Y quizás nadie de nosotros lo va a decir de manera abierta. Nadie de nosotros va a decir, no, yo creo que esto está inspirado y esto no está inspirado, pero en realidad sí lo hacemos. Y el problema de esto es que cuando somos nosotros los que decidimos qué vamos a obedecer y qué no vamos a obedecer, nosotros nos transformamos en la autoridad final, ¿verdad? Nosotros tenemos la última palabra. Nosotros decidimos qué se hace y qué no se hace. Y no es cierto que muchas veces caemos en esto, sobre todo cuando la Escritura nos saca de nuestra zona de seguridad, nos saca de nuestra zona de confort, nos lleva a buscar obediencia en áreas que no nos conviene mucho obedecer. Y entonces nos centramos en las partes que sí obedecemos y decimos, no, pero yo obedezco al Señor porque estoy obedeciendo en este grupo de mandamientos y estoy tan concentrado obedeciendo en este grupo de mandamientos que no tengo tiempo para obedecer en este otro tipo de mandamientos. Mentira. Son excusas. Toda la Escritura es inspirada, sobre todo esas partes que nos sacan de nuestra comodidad, sobre todo esas partes que nos sacan de nuestra seguridad. Dios manda, Dios tiene autoridad, no solamente en lo que es más cómodo, seguro para nosotros. No obedecemos al Señor porque nos dé más comodidad o más seguridad, lo obedecemos porque Él es el Señor. Y es importante que lo tengamos presente. Si la Biblia nos dice algo, le obedecemos, aun si no sea muy seguro, aun si no sea muy cómodo hacerlo. Necesitamos escuchar esto en un tiempo donde quizás nos estamos acostumbrando a ciertas, de repente, prácticas medias cómodas o seguras. Se está hablando mucho de seguridad estos 2 últimos años, ¿verdad? Hay que obedecer, aún por encima de esto, cuando Dios es el que tiene la autoridad. La autoridad de las Escrituras. Ese es el primer
punto que necesitamos tener claro. Lo que nos lleva a lo segundo, la claridad de las Escrituras. Porque Pablo sigue y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Y aquí llegamos a un punto que quizás sea uno de los atributos menos comprendidos y más pasados por alto de las Escrituras. Pregunto abiertamente, usted responda con su micrófono en silencio. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras? ¿Habían escuchado alguna vez ese término? La perspicuidad de las Escrituras, que las Escrituras son perspicuas. Nunca, ¿no es cierto? Yo la verdad lo escuché hace pocos años la primera vez. Yo nací y me crecí en una asamblea, jamás durante 30 años escuché acerca de la perspicuidad de las Escrituras. Y es una doctrina. Bueno, es un nombre bastante raro, ¿verdad? Perspicuo, ¿qué significa que sea perspicuo? Perspicuo es una expresión arcaica quizá, pero que significa claro. Perspicuo es igual claro, por lo tanto la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras es la doctrina de la claridad de las Escrituras. Y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Como texto, dice Pablo que la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Eso es muy importante. Lo que quiere decir esto es que cuando Dios habla, habla con el objetivo de lo que Él dice sea útil. Y esto es importante. Dios no nos habla para no ser comprendido. Cuando Dios habla, lo busca hacer con claridad. La Escritura está hecha para ser entendida. Dios es un comunicador que busca ser escuchado. Ese es su objetivo. No lo hace de manera ambigua, no nos entrega una especie de código con la clave en otro lado donde podamos encontrar las letritas y entonces solo algunos elegidos puedan entender lo que se dice. Dios no nos habla en su lenguaje quizás divino, extraído del cielo, y nosotros tenemos que vernos y arreglárnoslas abajo a ver cómo lo entendemos. Cuando Dios habla, lo hace de hecho en el lenguaje más común que pueda existir. A veces se habla del griego y de lo complicado que es el griego, pero el griego que se escribió en las Escrituras era el griego que hablaba la gente en la plaza, en el mercado. Ese es el griego en el que se escribió la Escritura. El hebreo, el lenguaje de los esclavos. Esa es la forma en que Dios tiene de comunicarse. Cuando Dios escribe lo que tenemos acá, cuando Dios inspira las palabras de su boca de las que hablábamos en el punto pasado, Dios lo hace de manera clara, con la intención de ser entendido, con la intención de ser comprendido. Tiene esa voluntad Dios de hacerse entender, y eso es lo que Él pretende. Ahora, quizá alguien podría decir, sí, pero a lo mejor Dios quiere hacerlo, pero esto es tan complicado que no tiene a lo mejor la capacidad de hacerlo. Qué blasfemo sería pensar así, ¿verdad? Como si Dios no fuera un comunicador efectivo. Dios es un comunicador efectivo, el más efectivo que hay. Él sabe cómo usar la lengua. Él inventó y diseñó el equipo de fonación de la lengua. Él sabe cómo hacerse entender. Es Dios. Y si Dios sabe cómo hacerse entender y quiere hacerse entender, adivinen qué va a lograr hacerse entender. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de la claridad de las Escrituras. Esto está en todos lados a través de la Biblia. La Escritura es tan clara que Dios da por sentado, de hecho, que su palabra puede ser enseñada incluso a los niños. ¿No es cierto? Eso es lo que dice de las palabras de la ley, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La Escritura es vista tan clara, tan perspicua, que incluso puede hacer entender a los simples. Gente sin educación, gente sin absolutamente ni una capacidad de a lo mejor procesar ideas tan complejas, puede entender claramente lo que Dios tiene que comunicarles. Y la Escritura da fe de eso. Hace entender a los simples. Moisés mismo dice, la palabra no está lejana, está cerca de tu corazón. Es capaz de hacerse clara y entendible a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es absolutamente perspicua, no está difícil, digo, no está lejos, no es difícil para nosotros. Cuando decimos que no lo es,
en realidad lo que estamos pensando es que o Dios no quiere hacerse entender, o quiere hacerse pero no es muy capaz para hacerlo. Y no es cierto. La Escritura es algo claro y perspicuo. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que no existan pasajes que sean un poco más complicados para entender, ¿verdad? Después de todo, el mismo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, nos afirma que hay escrituras de Pablo que son difíciles de entender. La escritura misma nos da fe de aquello. El mismo Pedro lo reconoce. Pero lo que tenemos que tener claro, hermanos, es que todo lo necesario para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana está claro como el agua. No hay mucha complejidad en eso. No sacamos nada con ahogarnos en un vaso de agua en algún punto complejo cuando tenemos un océano de claridad que nos deja muy claro cómo debemos vivir. Es lo suficientemente claro como para entenderlo, obedecerlo, seguirlo y aplicarlo. La claridad de las Escrituras. Curioso, ¿verdad? Yo creo que es curioso que no lo sepamos porque, ¿saben? Esta idea fue vital para la Reforma Protestante. De hecho, esta es la razón por la que cuando el catolicismo guardaba la Biblia solamente en cierto idioma reservado para el clero, el mundo protestante buscó hacer lo contrario, buscó traducir esa Biblia al lenguaje del pueblo y entregar la Biblia al pueblo para que el pueblo lo leyera en un acto de fe en esta doctrina de que las Escrituras son suficientemente claras para que todos lo lean, lo entiendan, saquen provecho y tengan, por el poder del Espíritu, la capacidad de vivir la vida que Dios pretende que vivan. Es una doctrina fundamental para lo que fue la Reforma Protestante. De hecho, Lutero tenía muy claro esto. Una vez le preguntaron incluso a Lutero cómo lo hizo para lograrlo, todo lo que logró. Lutero tenía por supuesto, prácticas y personalidad propia. Y él lo que dijo fue, mira, la verdad es que yo no hice nada. Yo me senté a beber cerveza, era bueno para beber cerveza Lutero, junto a mi amigo acá en este bar, y mientras tanto las escrituras hacían temblar los pilares de la Iglesia Católica Romana. Y termina diciendo, yo no hice nada, la Escritura lo hizo todo. Precisamente por eso, porque es suficientemente clara como para que la persona pueda leer y entender y distinguir la verdad del error y seguir la verdad en una obediencia que lleva a la santidad. Y esto, saben, es importante igual dentro de nuestro contexto. De repente uno como buscando entender, buscando estudiar, buscando también comunicar y enseñar las Escrituras, uno cuando predica a veces da cierta como idea o da cierta impresión de que si tú, hermano o hermana, no conoces el griego, no conoces el hebreo, o no conoces técnicas sofisticadas de teología bíblica, entonces jamás vas a poder entender lo que dice la Biblia. Y eso no es cierto. No es cierto. La Escritura es clara para ser entendida de una manera sencilla y simple, y toda persona, por humilde que sea su procedencia, puede sacar provecho de lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras, la verdad, son lo suficientemente claras para ser entendidas por el más simple, y esto es lo milagroso, también son suficientemente profundas como para dejar perplejo al más astuto de los teólogos. Esa es la Escritura que tenemos delante de nosotros. Hermano, hermana, tu Biblia es clara, tu Biblia es útil para. Aun si ciertas porciones a lo mejor son más complejas y difíciles de entender y tú no las entiendes al 100%, tienes lo suficiente como para poder vivir tu vida cristiana. Fue de hecho un ateo, Mark Twain, el que una vez dijo, las partes que más me molestan de la Biblia no son las partes que no entiendo, las que más me perturban son justamente las partes que sí entiendo. Por eso, porque son justamente esas partes que buscan tocar fibras en nuestro corazón pecaminoso, transformarnos, cambiarnos y llevarnos a una vida como la que Dios quiere que vivamos. Y esas partes sí las podemos entender todos y cada uno de nosotros.
son las partes que nos pueden moldear justamente a la imagen de Cristo, las que son más claras y explícitas, la claridad de las Escrituras. Hermano, hermana, no tengas miedo de tomar tu Biblia, de entenderla, de aplicarla y de vivirla diariamente. Esa es la herencia que nos ha dejado la Reforma Protestante a la luz de las Escrituras. Fe en que la Escritura es suficientemente clara porque Dios es un Dios suficientemente capaz como para comunicarlo de una manera que sea entendible. Ese es nuestro segundo punto. Vamos a lo tercero ahora, la suficiencia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene autoridad. Es útil, tiene claridad, pero ¿útil para qué? Y eso es lo que termina mostrándonos Pablo en esta preciosa porción de las Escrituras. Es útil para, dice, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y en algún momento, el año pasado, creo que vimos algo de esto, y yo les mencionaba que las dos primeras palabras, enseñar y redarguir, tenían que ver con doctrina principalmente, con lo que nosotros entendemos como doctrina, y el segundo grupo de palabras, la 3 y la 4, corregir y instruir en justicia, tenían que ver con la práctica, con la vida cotidiana, con la vida total. Por lo tanto, la Escritura es completa y suficiente para enseñarnos tanto en lo que es doctrina como lo que es práctica, y finalmente llevarnos, como dice el versículo 17, a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Todo eso lo hace la Escritura. Todo esto que es necesario para la salvación y para vivir una vida cristiana para la gloria del Señor, se nos entrega en las Escrituras y en ningún otro lado es necesario acudir para saber cómo tenemos que vivir. Tener un encuentro con las Escrituras es chocar con un Dios que no va a dejarnos igual después de ese encuentro. Y esto no es algo que nos diga solamente Pablo. Hace un par de jueves atrás, Renzo tomaba el Salmo 19, ¿verdad? Y ahí se nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Y fíjense cómo sigue después, porque es perfecta. Dice, porque convierte el alma, transforma el alma. Y no es eso lo que pasa cuando la Escritura abre nuestros ojos, regenera nuestro corazón y nos lleva a poner los ojos en Jesús y aferrarnos a Él cuando somos salvos. Eso lo logra la Escritura, el Espíritu a través de la Escritura, salvación para el pecador. Pero luego dice que no solamente la Escritura convierte el alma, sino que da sabiduría para vivir la vida. El Salmo continúa diciendo que la Escritura es fuente de sabiduría para los simples. Y entonces tenemos que no solamente la Escritura es suficiente para lograr nuestra salvación, sino también para darnos sabiduría para vivir la vida cristiana. Entonces tienes todo lo que necesitas. La Biblia es suficiente para volverte a Cristo, la Biblia es suficiente para vivir una vez que te has vuelto a Cristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así somos santificados. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como somos salvos. Y nuevamente se siguen repitiendo continuamente estas dos expresiones, que la Escritura es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y con nuestra santificación, con nuestra doctrina y también con nuestra conducta y con nuestra práctica. La suficiencia de las Escrituras. Aquí, sin embargo, y con esto quiero terminar ya, hay dos errores que debemos evitar cuando se trata de la suficiencia de las Escrituras. El primero de ellos quizás sea el más obvio, que es intentar elevar otras cosas y ponerlos a la par de las Escrituras para que podamos vivir nuestra vida cristiana. De hecho, ese fue el gran error de Roma en los tiempos de la Reforma. Si ustedes le preguntaban a algún sacerdote romano en los días de Lutero, les aseguro que ninguno negaría la autoridad de las Escrituras. Nadie. Ningún sacerdote te diría que la Escritura no es autoridad, que no es que no es la fuente de autoridad de Dios para nuestra vida. Todo eso los católicos lo creían. ¿Qué pasó con el mundo católico? Que pusieron otras fuentes de autoridad a la par con la Escritura. Ya no era la Escritura solamente, sino la Escritura
y el Papa. No era la Escritura solamente, sino la Escritura y los concilios. Ya no era la Escritura solamente, sino la Escritura y la tradición. Y ambas eran infalibles. Y entonces Lutero estaba complicado porque él miraba para atrás y decía, pero no, porque un papa dijo una cosa y luego años después el papa dijo otra cosa y resulta que es infalible. ¿Cómo puede ser? Es ridículo, no tiene sentido. Solo la Escritura es infalible. Cuando elevamos otras cosas y los ponemos al nivel de infalibilidad, caemos en el primer error. Y ustedes dirán, ya, pero nosotros jamás vamos a poner otras cosas como igual fuente de autoridad. Cuidado, hermano. ¿No tenemos ciertas tradiciones nosotros también? No estoy en contra de ellas, pero mucho cuidado cuando esas tradiciones a veces tienen incluso más importancia para nosotros para definir quién es un buen creyente y quién es un mal creyente. Quién es un espiritual y quién es un mundano. Ya no es la escritura solamente, es la escritura y cumplir estas cositas también. Y esto es infalible para saber quién es mundano y quién no es mundano. Cuidado. No tenemos quizás la manera abierta de mencionarlo, pero ojo, muchas veces creemos que nuestra vida cristiana la podremos vivir a la luz de las Escrituras y también de otras cosas que a lo mejor nos darán el pie y el fundamento para tener una vida cristiana cómoda y segura. Y nuevamente, estamos colocando otras cosas a la par de las Escrituras. Hay un error ahí que debemos tener cuidado de no caer en él. Darle demasiada altura a otras fuentes de autoridad. Pero hay otro error, que es lo contrario. ¿Saben? Los reformadores no solamente tuvieron que batallar contra el catolicismo, sino también con otra forma de pensar que se dio en ese tiempo, y aquí me meteré en el latín un poco, pero ellos decían la sola escritura, ese era su moto. Pero había otro grupo que decía, no, no es suficiente con que sea la sola escritura, nosotros creemos en la nuda escritura, o la escritura desnuda, si pudiéramos decirlo. Y estas eran personas que decían, la escritura es la única autoridad. Los reformadores no decían eso. Los reformadores decían, la escritura es la máxima autoridad, la única infalible. Hay otras autoridades también, Dios las ha puesto, pero no son infalibles, pero igual las respetamos. Y este otro grupo decía, no, la escritura solamente, no hay otra fuente de autoridad, y entonces nos dedicamos solamente a la escritura y nada más que eso. Ojo, porque a veces confundimos estas dos cosas, ¿verdad? Y entonces está esta tendencia, sobre todo en nuestras asambleas, y la he visto en muchos hermanos, de decir, no, yo no leo absolutamente ni un libro de comentario, nada de eso, soy solamente yo, mi Biblia y el Espíritu Santo, y un Larousse ilustrado para entender algunas palabras que no entiendo. ¿Qué pasa con eso? Que hay un delgado punto entre la Biblia como autoridad y mi interpretación de la Biblia como autoridad. Ojo ahí. Porque lo que tú deduces de la escritura a veces se transforma en la autoridad porque tú lo dedujiste. Y entonces no es la sola escritura, es solo yo interpretando las escrituras. Y eso no está bien, porque tú te transformas en la autoridad máxima, no en la Biblia. Ustedes dirán, ya, pero eso son palabras de reformadores nomás, no me vengas con palabras de hombre, hablemos de la escritura. Bueno, hablemos de la escritura, porque la Biblia misma nos enseña que el creyente no está solo, que el creyente vive en una comunidad y que Dios ha dado dones a la iglesia, y entre esos dones hay pastores y maestros que enseñan la escritura y a los cuales debemos escuchar. Muchos de ellos están vivos, ¿verdad? Son nuestros maestros en nuestras iglesias locales y hacemos bien en escucharlos, pero una gran cantidad de ellos ya no está vivo, están muertos y han dejado lo que Dios les permitió estudiar registrado en tomos y libros donde podemos entender justamente lo que ellos entendieron de la escritura, y somos sabios al tomarlos en consideración. No son infalibles, por supuesto que no. La escritura es la autoridad máxima siempre, y todo es a la luz de ella, pero debemos reconocer y tener humildad, que aun cuando la Biblia es clara, nuestro pecado y nuestro corazón engañoso muchas veces nos hacen cegarnos a ciertas realidades, y necesitamos de otros hermanos, vivos y muertos, para enseñarnos lo que las escrituras tienen que decirnos también. Y entonces logramos llegar
a este equilibrio y no caemos en este error. Y entonces las Escrituras se transforman en la máxima autoridad suficiente para que vivamos nuestra vida cristiana y también podamos ser cada vez más hechos conformes a la imagen de Cristo. En conclusión, solo la Escritura, repetiré la definición, porque la palabra inspirada e infalible de Dios es la autoridad máxima y final. Noten, no la única, máxima y final para regular la doctrina y la conducta del creyente y de la iglesia. La Biblia es la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras. Esa palabra tiene la intención de comunicarnos algo, ¿cierto? La claridad de las Escrituras. Y eso que nos comunica es suficiente para nuestra vida y nuestra doctrina. La suficiencia de las Escrituras. O como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Hoy, hermanos, en esta mañana, más que nunca puedo decir que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para concluir. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esas verdades que tú nos muestras en ella, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, claro, un comunicador excelso, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué extraordinaria es tu palabra, y qué privilegio tenemos de ser moldeados por tu propia voz, siendo inspirada y registrada en lo que tenemos delante de nosotros. Danos la humildad, danos la intención, danos el espíritu para poder sumergirnos en ella y poder ser moldeados por tu espíritu. Quedamos en tus manos agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.